Y seguimos con este tema tan, pero tan importante y es cómo ser una iglesia relevante. Sabemos que durante estos miércoles hemos sido edificados no solamente como iglesia, sino como creyentes. Y el título que le hemos dado en esta noche es Un lugar para cada uno. Un lugar para cada uno. Y quiero empezar en esta noche contando una historia, porque sabemos que las historias nos gustan mucho. Y esta historia se trata que en un campo vivían una ardilla, un conejo, un pez y un pato. Y todos, pues imagínense que vivían muy felices en ese lugar. Pero cuando llegó la primavera, nacieron los hijos. Y los padres, muy orgullosos para su familia, decían, bueno, este campo es muy pequeño y queremos que nuestros hijos pues puedan avanzar y llegar más lejos de lo que este campo quizá pueda ofrecerles. Entonces tomaron la decisión de construir un colegio porque decían, una buena educación podrá permitir que nuestros hijos avancen, porque el estudio edifica y ellos pueden llegar más lejos. Así que decidieron construir ese colegio, pero en el momento de planear las clases, pues empezaron a pelearse, porque el pato decía, yo creo que hay que enseñarles a volar". La ardilla decía, no, es importante que ellos puedan aprender a trepar árboles. El conejo decía, no, 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 hay que enseñar a nuestros hijos a saltar. Y adivinen lo que decía el pez. Es muy importante enseñar natación a nuestros hijos. Después de un largo argumento, discutir los unos con los otros, pues decidieron que ellos tenían que tener una educación total. Entonces tenían que aprender a volar, tenían que aprender a subir árboles, tenían que aprender a saltar y tenían que aprender a nadar. Así que con eso en mente construyeron el colegio diciendo, bueno, vamos a enseñar todo eso a los hijos. Entonces llegó el primer día de clase. Entonces, el primer día de clase, al conejo la primera clase que recibió fue la clase de salto. Entonces el conejo estaba muy feliz, muy contento en el colegio porque aprendió a saltar muy alto. La segunda clase fue acerca de subir árboles y no le fue muy bien. Solo podía subir árboles donde el árbol estuviera un poco inclinado. Entonces no le fue muy bien. Llegó la tercera clase y era la clase de vuelo. Entonces él se mandó, pero su aterrizaje no le fue muy bien. Y la cuarta clase fue la clase de natación. Entonces los profesores lanzaron al conejito hacia el lago. Y el conejito pues trató de nadar y nadar y nadar, pero realmente no pudo. Antes recibió como burlas de sus compañeros porque lo veían medio chistoso con esas paticas, así todo mojado, entonces se burlaron. Los profes intentaron una y otra vez que él pudiera nadar, lo mandaron otra vez al agua, pero las burlas fueron mayores. Entonces, imagínense, ya terminó el día, terminó la clase, terminó el colegio en ese día. Cuando el conejito llegó a la casa, pues dijo a sus papás, papá, mamá, odio el colegio y no quiero volver nunca más. Eso dijo el conejito. Imagínese, Pastor David Lazo, ¿qué podemos decir de esta historia en esta primera parte? Pues que me identifico con esos animalitos haciendo deporte, pero desubicados un poquito en su especialidad. Y pues asimismo nos pasa a nosotros. ¿Qué más podemos decir sino eso? Nos sentimos frustrados, nos sentimos decepcionados al no poder encontrar nuestro lugar aquí en la tierra, no descubrir nuestro propósito de vida. Muchos se sienten así. Mira, Jenny, que hay una estadística que en un 80% de los trabajadores se sienten frustrados porque no pueden hacer para lo cual se prepararon,
para lo cual estudiaron. Hay frustración en las personas por no estar en el lugar adecuado donde es. Y por eso hacerte una pregunta. Nosotros en la iglesia tenemos algo muy bonito en las escuelas, sobre todo en el tercer nivel, y es donde podemos compartirle y enseñar a la gente dónde ubicarse bien. Y por eso allí lo llamamos la forma. Tu forma de ser define tu ministerio, define tu propósito de vida. Y pues tú que diriges las escuelas de crecimiento de la iglesia, el ministerio Crecer, quiero hacerte esa pregunta. ¿Qué es la forma? ¿Qué es la forma? ¿Qué enseñamos de la forma? Así es, Dios siempre nos da una asignación, nos equipa con lo que necesitamos para poder servir a Dios. Entonces nos moldea, nos da una forma específica. Entonces la forma es un acróstico y un acróstico que significa la F, formación espiritual. Yo sé que esto es un recorderis porque de pronto muchos ya lo saben y a los que no, pues vamos a aprenderlo hoy. La F Sí, significa sí. formación espiritual. Y esto significa que Dios le da a cada creyente dones espirituales, los cuales Él quiere que podamos usar para el ministerio y para servir a otros. Dios es quien reparte los dones según su voluntad. Entonces a uno les da el don de servicio, al otro de enseñanza, al otro de misericordia, de esa manera. La O son oportunidades del corazón. Y a mí me gusta mucho esta de oportunidad del corazón porque tu corazón es la fuente de todas tus motivaciones. Lo que amas hacer, por eso Dios quiere que tú sirvas con pasión, o sea, en lo que amas hacer y no porque es una obligación. Ay, me pusieron allí. Ay, es Mm. que tengo que hacer esto o aquello. No, no es una obligación. Entonces Dios quiere que tú uses tus dones naturales, lo que te apasiona hacer para que puedas servir a otros. La R es de recursos, recursos, y es solo tú puedes ser tú. Los recursos son tus talentos naturales con los cuales tú naciste. En el caso del conejito, pues evidentemente su don natural, su recurso era el salto porque había nacido por eso, con eso. Unos, por ejemplo, tienen el recurso natural de las palabras. Entonces, hablan hasta por los codos. Otros tienen recursos atléticos, deportivos. Otros son buenos en matemáticas, en música, en mecánica. Entonces, todo ese recurso viene de Dios y Dios quiere que tú lo uses y que puedas con ello servir a su propósito. M es de mi personalidad. Y aquí es mi personalidad cuenta. Nunca ha existido ni existirá alguien exactamente igual a ti. Y Dios obra a través de personas diferentes y de maneras diferentes. Se necesita toda clase de personalidades para traer un balance y un color dentro de la iglesia. Imagínense que si todos fuéramos exactamente iguales, pues no habría variedad. Pero Dios quiere que con tu personalidad tú puedas usar lo que Él te ha dado para servir. Y por último es la A de antecedentes. Antecedentes. Y es que tú has sido formado con unos antecedentes en tu vida. Esas experiencias que has tenido que vivir. Dios las permitió para moldearte, para cambiarte, para transformarte y porque Él no desperdicia cualquier cosa que haya pasado en nuestra vida, sino que quiere usar lo que Dios te ha permitido vivir para que puedas bendecir a otros y otros sean edificados a través de la experiencia de tu vida. Entonces, eso es lo que significa forma. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Entonces, para desarrollar nuestra forma, nosotros necesitamos ubicarnos en el lugar correcto. Y hoy vamos a responder a esa pregunta, Pastor David, y es, ¿qué necesitamos para ubicarnos en el lugar correcto? Y yo sé que hemos escogido un texto
bastante bonito e importante. Entonces, ¿por qué no nos lees, por favor, Romanos capítulo 12? Así es. Entonces, preparémonos para esta lectura de la palabra en Romanos 12. Vamos a leer desde el versículo 3 y tengan en cuenta la pregunta allí, ¿cuál es el GPS para ubicarnos en el lugar correcto? Y la palabra nos va a ayudar a responder esa pregunta. ¿Cuál es el GPS de nuestra ubicación en la vida? Dice la palabra en Romanos 12:3, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y a través de esta palabra entonces vamos a responder a esa pregunta. ¿Cuál es la forma de poder ubicarnos? ¿Qué necesitamos para ubicarnos? Y bueno, tú tienes el primer paso para poder entender cómo ocupar nuestro lugar. ¿Cuál es? Así es, y es en primer lugar, necesitamos entender el propósito. Entender el propósito. ¿Por qué Dios me hizo de esta manera? ¿Por qué Dios me dio estos dones específicos, estas habilidades, estos Mm, talentos? ¿Por qué Dios me dio esta forma? Y ahorita en el texto que David leía, hacía referencia al cuerpo. Y en el cuerpo cada uno tiene una función, cada uno tiene un papel. Y el poder entender el propósito, esto nos lleva a pensar que es para servir a otros, para servir a otros. Dios te ha dado esas habilidades, capacidades únicas para que tú la uses en beneficio de los demás. Nuestros dones, talentos son herramientas para bendecir la vida de otros y para edificar a la iglesia y edificar la comunidad. Eso implica que cada don, que cada talento no es para nuestro beneficio o como lo dice ahí el texto, para nuestra propia gloria o para creernos mejor o mayores que otros. Que porque tengo este talento, que porque tengo esta habilidad soy mayor que aquel o que de pronto tiene un talento quizá diferente al mío. No, la idea es que nosotros podamos servir a otros. Por eso el apóstol Pablo dijo ahí en el versículo 3, Dios en su bondad me nombró apóstol. Y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios le ha dado como seguidor de Cristo. Porque somos eso, seguidores de Cristo. Somos solo siervos en medio de comunidades. Los dones, las habilidades no son para nuestro uso personal o para presumir, sino más bien para servir a Dios. Y tenemos que entender también aquí una verdad, y es que el propósito por el cual Dios me da esos dones y esas capacidades es para extender su reino. Esos dones y capacidades sí. que Dios te ha dado son instrumento para que otros también puedan llegar a conocer al Señor. No son solamente en el hecho para ser usados dentro de la iglesia o en el ámbito solamente creyente. Esos dones que Dios te ha usado es para que otros también puedan conocer a Dios y puedan entregar su vida a Cristo. Entonces tú puedes usar tus dones, tus capacidades en la universidad,
en el colegio, en el trabajo, para que otros vean lo que Dios está haciendo contigo, lo que Dios puede hacer a través de ti y por medio de eso llegar a conocer al Señor. Imagínense que si tú tienes el don natural de orar por los enfermos y que estos se sanen. Y que tú uses ese don en un momento que alguien esté en una enfermedad y Dios te use, va a ser un medio para que esa persona pueda llegar a conocer al Señor. Y también estos dones y habilidades tienen el propósito de honrar a Dios, de honrar a Dios. Cuando usamos nuestros dones y talentos, glorificamos el nombre de Dios, estamos honrando su nombre porque estamos usando lo que Él nos ha dado. Y yo creo que es motivo de alegría para el Señor, que nosotros podamos usar lo que Él nos ha dado para honrarle a Él y para que otra persona sea bendecida. Dice Mateo capítulo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando tú usas tu forma, tu potencial, tus dones, tu talento, tienen el propósito de honrar a Dios, de glorificar a Dios, de que otras personas puedan conocerlo a Él y de servir a la comunidad de fe. Así que yo creo que esto es bastante claro, pero Pastor David, ¿cómo más? ¿Cómo más podemos entender esto del propósito de Dios? Lo que dices es un gran reto que tenemos como personas, como creyentes. Y en esto hay que tener claridad, porque quizás alguno no tiene claridad de cómo entender el propósito de vida. Ya se ha dicho que para la gloria del Señor y para servir a otras personas sin vanagloriarlos. Pero ¿cómo entenderlo bien? Para esto hay algunas propuestas actuales que van de esta manera. En lo que soy bueno, más por lo que me pagan, eso es mi profesión, que la puedo poner a disposición de otros. Y de paso soy bendecido económicamente. Pero por lo que me pagan, más lo que necesita el mundo, eso es mi vocación. Y hay una gran satisfacción en esto, una doble satisfacción. Recibir ingresos, pero a la vez recibir esos aplausos del mundo. También está lo que necesita el mundo y lo que amo hacer. Eso sería mi misión de vida. Y por último está lo que amo hacer y en lo que soy bueno. Y esa sería mi pasión de vida. Así que si sumamos y conjugamos estos cuatro, mi profesión, mi vocación, mi misión de vida y mi pasión, entonces allí está mi propósito de vida aquí en la tierra. Esos enfoques son muy importantes y el uno pues depende del otro para un equilibrio de la vida. Pues adelante, entender nuestro propósito de vida es el primer aspecto. Si vamos al segundo aspecto, para poder ubicarnos en la tierra, en la vida, ¿cuál es, Jenny Sam? Así es que necesitamos, en segundo lugar, descubrir nuestras capacidades. Descubrir nuestras capacidades. Mira lo que dice el texto en el versículo 8. Dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otro, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y fíjense que este texto nos dice, oiga, se nos han dado dones, capacidades, pues tienes que descubrirlas y usarlas de acuerdo a ello, de usarlas de acuerdo a ello. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de cómo nosotros podemos descubrir nuestras capacidades? Hay una frase que a veces usamos y es, uno no termina de conocer a las personas. Y pasa lo mismo con nosotros mismos. No terminamos de conocernos a nosotros mismos. Y esa es una tarea para poder descubrirnos. ¿Cómo eres? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuál es tu interés? ¿Qué te emociona en la vida? ¿Qué te alegra? ¿Qué disfrutas hacer? ¿Qué te acompleja? Conocerte a ti mismo. ¿Qué te gusta hacer por los demás? ¿En qué áreas te gusta servir? Conocerte a ti mismo es una clave, pero también, también tenemos otra clave muy importante, la cual tú tienes allí.
Así es, y es escuchar a otros, buscar la opinión de personas de confianza en tu vida, como amigos, familiares, mentores, quienes pueden observar tus habilidades y darte Ujú. retroalimentación sobre lo que eres fuerte. Ellos quizá han visto lo que de pronto nosotros posiblemente no hemos identificado. Y muchas veces las personas nos van a decir, oye, es que yo veo que tú eres bueno para esto. Oye, veo que te gusta hacer aquello. Entonces, qué importante es escuchar también a otros. ¿Cómo más, Pastor David? Sí, una tercera manera es el entrenarse, el capacitarse. Es el adiestrar esas habilidades y capacidades que Dios te ha dado. Es recibir la información apropiada para usar mejor esas habilidades y ponerlas en práctica. Entonces se requiere de un equilibrio en esto, porque pues está lo teórico y está lo práctico, está lo experimental. Entonces empieza a hacer algo y allí te entrenas, pero también entra a las escuelas. Aquí nosotros, por ejemplo, en la Gran Comisión, sabemos los espacios de entrenamiento y discipulado. Tenemos la escuela básica, los 4 niveles en la escuela básica, tenemos la escuela avanzada, tenemos la escuela especializada. Esos espacios nos ayudan a poder capacitarnos. Pero ¿qué otros espacios hay? Bueno, en la vida, en la universidad, las profesiones, las carreras técnicas, los tecnológicos, todo esto ayuda. Mira, te cuento algo que en estos días, hace algunos años, he querido cantar mejor, cantar mejor. Y la semana pasada pude terminar un curso rápido de técnica vocal, básico. En un mes pude verlo y eso me da algunas herramientas. Pero pues no solamente haber recibido un certificado, sino que sigue para mí, pues seguir preparando, seguir adiestrando la voz. Entonces dentro de muy poco voy a grabar, no mentiras, pero sí quiero por lo menos cantar mejor. Hay que entrenarnos para hacer las cosas bien. Qué ¿Qué bueno, otra? Tenemos una es cuarta, ¿cierto? hermoso. Para descubrir nuestras habilidades y capacidades. Así es, entonces esperamos pues la canción de Hombres de Valor. Bueno, entonces. Sí, sí, La sí. otra es consultar a Dios, consultar a Dios, porque lo hemos dicho y lo dice la palabra. ¿Quién da esos dones, capacidades naturales, talentos? Es el Señor, es el Señor. Entonces, la oración es fundamental en medio de este proceso de poder nosotros identificar nuestros dones y capacidades. Pedirle a Dios, preguntarle a Dios, Señor, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos dones espirituales que tú me has dado? Y Señor, ¿cómo puedo usarlos para servirte? Es importante nosotros consultarle al Señor. Yo sé que en su amor y su misericordia Dios nos va a mostrar, pero como tú lo decías ahorita, nos va a mostrar también a la medida que nosotros nos arriesguemos y hagamos algo. ¿Cómo sabré si tengo el don de sanidad cuando nunca me arriesgo a orar por alguien enfermo? ¿Cómo sé que de pronto tengo el don de la enseñanza cuando sencillamente me piden de pronto dar una clase y por miedo de pronto no lo hago? ¿Cómo sabré Ujú. que soy bueno para eso si no me arriesgo a hacerlo? Y para aquí también es importante no mirar lo que otros tienen. No te quedes mirando o diciendo, ay, es que el don de aquel, yo quisiera tener este don, yo quisiera tener esto que tiene aquello. No busques lo que otros tienen, más bien busca y pregúntale a Dios lo que Él te ha dado a ti, porque te lo ha dado a ti, como decíamos ahorita, no hay otra persona igualita que tú. Dios te hizo de esa manera, te dio esos dones y esas capacidades para que tú las uses, para que tú las uses para su propósito. Entonces, consúltale a Dios y no mires lo que otros tienen, sino más bien concéntrate en lo que Dios te ha dado a ti. Y me recuerda una historia que yo sé que hemos leído y en estos últimos días Dios ha hablado también a través de ella y es la historia de David cuando se enfrenta al gigante Goliat. Y David, Saúl le dio la orden que le pusieran su armadura a David, su propia armadura militar, su armadura de bronce, su casco. Y por su parte, pues David también tomó la espada, pero como no estaba
estaba acostumbrado realmente a usar una armadura, ni siquiera podía caminar. Así que Saúl dijo, no, mejor quitémosela. Él se la quitó y pudo enfrentar al gigante. Cómo lo enfrentó? Con su vara, con su honda, con 5 piedras, Mm. con lo que realmente él sabía hacer. Quizá él había usado esa honda muchas veces, se había entrenado para eso, tenía la habilidad para hacerlo y Dios usó eso que le dio a David para poder enfrentar y matar al gigante Goliat. Entonces, Dios te ha dado a ti habilidades, dones, capacidades naturales. Concéntrate en lo que Dios te ha dado a ti y entrénate para que así de esa manera tú puedas vencer a muchos y sobre todo pues puedas servir al propósito de Dios. Mm. Oye, y ahí cada uno de nosotros tiene una historia de cómo hemos podido ubicarnos en lo que Dios ha querido para nosotros. ¿Tú por dónde empezaste? ¿Cuándo empezaste? Bueno, el cuándo hace au, no, el cómo. Sí es, yo empecé en la escuela dominical, yo empecé con el ministerio Castillo de Rey, una vez castillera, siempre castillera, Wow. entonces empecé sirviendo a la niñez en esa área específicamente la enseñanza y también con Castillo de Rey haciendo obras, canciones y demás, pero siempre siempre quise enseñar, ya sea mediante el arte o por medio de una clase, pero así empecé sirviendo a los niños con la enseñanza. Y Pastor David, ¿tú cómo empezaste y qué es lo que te apasiona a ti hacer? Wow. Bueno, creo que las dos cosas se unieron en un momento hace unos años, por ahí a los 12, 13 añitos también, cuando conocí el ministerio en esa etapa de mi vida, que fue Exploradores del Rey. Estuve unos años, pero hice una pausa. Pero hace 2 años retomé esa pasión, ese gusto por Exploradores del Rey. Y ha sido una pasión el poder bendecir y ministrar a los niños, el verlos proyectarse en el servicio y en el liderazgo, porque lo que hace Exploradores es preparar a los niños, a los jóvenes, para que sean siervos líderes. Y eso a mí me apasiona muchísimo. Estuve muy contento el sábado pasado que estábamos en el evento de Orarte en el concierto. Fue una bendición, fue algo especial participar con estos pequeñitos. Eso sí, le sacan a uno toda la energía, pero vale la pena estar allí sirviendo en Exploradores del Rey. Así es, qué lindo eso, porque Dios nos da esas capacidades y como lo decías ahorita, lo que nos apasiona. Y qué bueno hacer lo que nos gusta hacer. Qué bueno que tenemos esa disponibilidad y esos espacios para poderlo hacer. Y Pastor David, en tercer lugar, ¿qué necesitamos nosotros para ubicarnos en el lugar correcto? Bueno, vamos en el tercer punto, ¿cierto? Así que Sí, señor. para ubicarnos en ese lugar correcto, en tercer lugar, necesitamos ejercitar el llamado que Dios nos ha hecho, porque nos dio capacidad y nos dio un propósito, pero ahora es un llamado. Y para esto, revisemos el versículo 1 de ese capítulo 12 de Romanos, el cual dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aquí el apóstol Pablo se enfoca mucho en que a manera de agradecimiento y adoración a Dios, ofrezcamos nuestro cuerpo, ofrezcamos lo que Dios nos ha dado, esos talentos, los recursos, esas habilidades físicas. Qué bueno hacerlo y hacerlo por adoración y por la gracia del Señor. Este es un llamado que Dios nos hace y que necesitamos corresponder en adoración y en agradecimiento al Señor. ¿Y cómo ejercitar ese llamado? Entonces, Pastora Jenny, ¿cómo lo hacemos? Así es, y yo creo que una de las formas, y lo decíamos ahorita, es participando, es arriesgándonos a servir, participando en los espacios múltiples que tiene la iglesia, en los diferentes ministerios, por lo menos.
en hombres de valor, mujeres en acción, Mission Kids, anclados, jóvenes, carcelarios, Ministerio de Educación Cristiana, la alabanza, o en los diferentes staff, comunicaciones, acomodación, bienvenida, sonido. Entonces hay muchas áreas donde podemos empezar a servir. Y quizá nosotros aún nos falta identificar nuestros dones porque no nos hemos arriesgado a servir, porque no nos hemos arriesgado a servir. O aún en medio de lo que nos apasiona, en medio de lo que nos gusta, no sacamos como esa iniciativa de poder hacerlo. Ay, a mí me gustaría. Ay, a mí me gusta esto, me gusta el tema del sonido, pero no se arriesgan a hacerlo. Entonces participa. Y además tenemos un espacio también importante y son los grupos pequeños. Ahí Sí. puedes servir de diferentes formas y de diferente manera, como líder, como anfitrión, no sé, en muchas áreas. Y yo sé que Dios nos quiere usar en medio de esos lugares que ya están dentro de la iglesia local. Así es, pero no solamente es esa opción, tenemos otras opciones y es poder tener iniciativas en emprender el ministerio que aún oficialmente la iglesia no tenga. Se puede ejercer el llamado en la población vulnerable, en los hospitales, en las personas que están allí en la calle, abandonadas. Podemos ejercer el llamado en las cárceles. Ya nuestro querido segundo Cabanzo está allí al frente de este ministerio y se requiere de oración, de participación. Estos espacios son muy importantes también, así que pues empieza un ministerio nuevo. Si ves que no está ese ministerio, podemos nosotros apoyarte, entrenarte, darte instrucciones de cómo desarrollar, darte ideas de cómo ejercitar ese llamado en un nuevo ministerio. Porque dices, no, pero es que en estos que ya están, como que aún no me ubico, pero siento carga por los niños, pero no dentro de la iglesia, siento carga por los jóvenes, pero no dentro de la iglesia. Y qué bueno participar en otros espacios en colaboración con la iglesia. Estamos para eso como familia de Dios. Eso es lo que podemos hacer. Y bueno, ¿qué otra manera, querida Jenny San? Así es, y ahorita de lo que hemos venido hablando, me recuerda mucho la historia o la parábola de los talentos. Definitivamente, la persona que no ejerce su llamado no puede agradar a Dios y va a perder esa recompensa. Recordemos esta historia. Cuando un hombre decide irse lejos, llamó a sus empleados y les encargó su dinero. A un hombre que sabía que tenía esa capacidad, le dio 5.000 monedas. A otro le dio 2.000 monedas y a otro le dio 1.000 monedas. Y luego ese hombre se fue de viaje. El hombre que había recibido 5.000 monedas hizo negocios con ellas y ganó otras 5.000. El que recibió 2.000 también se puso las pilas y cogió y ganó otras 2.000. Pero el que tenía 1.000, sencillamente lo que hizo fue cavar y guardarlas en la tierra. Porque decía, uy, no, mi jefe es duro, mejor dicho, no voy a poder. Cuando el hombre, el dueño, volvió, pues empezó a pedir cuentas, porque era su dinero y les había encargado a sus empleados esto. Entonces empezó a pedir cuentas y empezó con el que le había dado 5.000. Y ese hombre trajo un informe positivo. Le dijo, amo, dueño, mira, me diste 5.000, hice negocios, gané otras 5.000 para ti. Y el dueño le dice, oye, bien, buen siervo fiel. Se te puede encargar cosas buenas, se te puede asignar algo mejor. Entra en el gozo de tu Señor. Le fue a pedir cuentas también el que había ganado 2.000 y él dio un informe similar. Amo, dueño, mira, con eso que me diste gané otras 2.000 para ti. El dueño se agradó y le dijo, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y finalmente llegó al que le había asignado 1.000 monedas. Entonces este empezó a excusarse. No, es que yo sé que tú eres un hombre duro, entonces mejor cabe en la tierra y guardé las monedas. Entonces el hombre, el jefe, le dijo, eres un empleado malo, perezoso.
Si sabías que soy un hombre exigente, ¿por qué no llevaste mi dinero en el banco? Así cuando yo volviera, pues recibiera esto más los intereses. Entonces le pidió a sus ayudantes que le quitaran las monedas, se las dieran al que le había dado 10,000 y lo echaran fuera de su presencia. Finalmente, pues este hombre no recibió la recompensa. Finalmente, este hombre fue echado de la presencia del jefe. Y fíjense que si nosotros no usamos lo que Dios nos ha dado, vamos a desagradar a aquel que nos dio esos dones, esas capacidades. Qué bueno que cuando nosotros podamos rendir cuentas, podamos decirle al Señor, Señor, con esto que tú me dices, mira, hice esto, hice aquello, Señor, tú me diste el don, esas capacidades, estos dones, Señor, mira lo que hice, gané esas personas para ti, hice esto, hice aquello, y que no podamos decir, no, es que no hice nada, pues yo sabía, es que no tenía tiempo, es que realmente estaba tan ocupado que no pude hacerlo y presentemos excusas. No, que ante aquel día que tengamos que rendir cuentas al Señor, podamos darle un informe positivo y el Señor nos diga, bien, buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que no hay más alegría que escuchar esas palabras del Señor hacia nosotros. Así es. Y Pastor David, al inicio contamos una historia. ¿Cómo concluye esta historia de este conejito y demás? Ah, sí, esa familia, la familia conejo en la comunidad de animales con tantas capacidades. Y bueno, la familia conejo estaban preocupados porque por años habían trabajado para construir el futuro de sus hijos, sus generaciones, y al escuchar a su hijo conejo estresado y que no quería volver al colegio porque no le iba bien la natación, se fueron a hablar con el consejero del colegio, con el psicólogo. Y el psicólogo hizo el análisis del conejito y dijo, bueno, este conejo le va súper bien en salto, pero es mediocre subiendo árboles y le va muy mal, pero muy mal nadando. Entonces, les aconsejo lo siguiente, queridos papitos. Vamos a abandonar la materia de salto y el niño conejito va a doblar su clase en natación. ¿Cómo les parece el cierre de esa historia? Es lógico que el conejo que no tiene la habilidad de nadar tenga doble clase de natación. Por ahí no es. Entonces, hagámonos una pregunta. ¿No sería mejor un colegio que enseña a los conejos a saltar, a los peces a nadar, a las ardillas a subir árboles y los patos a volar? Entonces, ubicarnos en nuestro lugar. Cerremos entonces este tema, por favor, Yanizan. Así es, y fíjese que el conejito pudo haberse sentido fracasado cuando intentaba nadar y no podía. Y es que evidentemente no existen personas fracasadas, solo existen personas mal ubicadas, mal ubicadas. Entonces, se hace necesario que nosotros podamos ubicarnos en el lugar correcto, porque quizá estamos haciendo cosas en las cuales no somos buenos o cosas que Dios no nos mandó a hacer y por eso muchas veces tenemos ese sentimiento de fracaso. Pero ¿qué tal si nosotros nos ubicamos en el lugar correcto, de acuerdo a nuestra forma, de acuerdo a todo lo que ya hemos hablado, ubicarnos en el lugar correcto? Yo creo que ese es el desafío que nosotros tenemos hoy, que si eres bueno para algo, que si te apasiona algo, dale ahí, porque ahí Dios va a aumentar esa capacidad, porque ahí vas a poderla desarrollar mucho mejor. Sí, así como el conejito, saltar porque es bueno en el salto y aumentar esa capacidad. Entonces tú puedes hacerlo. Y es que es a través del ministerio en que nosotros descubrimos realmente en qué somos buenos. Es a través del ministerio con lo que descubrimos el significado realmente de nuestra vida. Entonces, ese es el reto que tenemos. Y esa es la acción con la que queremos cerrar esta enseñanza el día de hoy. Queremos dejarte con esta frase. Rick Warren, en su libro Una vida con propósito, dice, descubre lo que te gusta hacer, lo que Dios puso en tu corazón
y hazlo para su gloria. Descubre que tú, aun si no lo has hecho, que este año, finalizando este año, iniciando el próximo año, tú puedas ya haber identificado qué es lo que te gusta hacer, lo que Dios puso en tu corazón, porque hay un sentir, hay una pasión, hay un fuego en nuestro corazón. Y hazlo para la gloria de Dios. Y ahí Dios te va a usar poderosamente para bendición de esta generación, para bendición de comunidades, para bendición de familias enteras.